Y para analizar este proceso conversamos a esta hora con el exdirector de Política Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores y profesor en Derecho Internacional, Luis Winter. Señor Winter, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, sobre todo a hablar de un tema de tanta actualidad y que interesa tanto a los chilenos. Sí, bueno, es realmente, como dijo Morales, debe ser visto como un día histórico y de regocijo para Bolivia. ¿Significa algo más allá de lo burocrático lo que vimos hoy? Yo creo que es absolutamente burocrático. Ahora entiendo también a algún líder político que trate de alguna manera de manifestar a la opinión pública de su país la importancia de este hecho, pero hoy día lo que se ha hecho es exclusivamente, como dice usted, un trámite burocrático. De acuerdo al reglamento de la Corte Internacional de Justicia, lo que se hace después de presentar un documento y que contenga todos los antecedentes y datos que exige el propio reglamento, es que el presidente de la Corte cite a ambas partes para poder conversar acerca de los plazos para poder presentar las memorias y las contramemorias. Al presentarse Chile, al ir su agente ante la Haya a esa reunión, ¿hay aceptación de algo por parte de Chile? ¿Se está aceptando entrar en un proceso? No, absolutamente. Lo único que ha hecho Chile es cumplir con su obligación de acuerdo a los tratados quemados. Y desde este punto de vista, desde el momento en que Bolivia presentó, no una demanda, aquí también hay otro error, presentó una solicitud anunciando que iba a ser una demanda. Y al presentar esa solicitud, lo que se hace es citar a las partes de tal manera de poder entre ellos decir en qué plazos usted piensa presentar su demanda y enseguida en qué plazo Chile va a hacer su respuesta. Entendemos entonces que para usted, dado los tratados que ha firmado Chile, era inevitable concurrir, no podía negarse Chile, pero ¿hasta cuándo podría presentar la llamada cuestión previa? ¿Hasta cuándo podría cuestionar, en el fondo, la competencia de la Corte para ver esta demanda de Bolivia? Y si usted cree que debe presentar la cuestión previa a Chile o bien ir al tema de fondo directamente, ¿qué piensa usted? No, yo creo aquí es necesario también seguir lo que señala los antecedentes y señala el tratado. El reglamento de la Corte Internacional de Justicia señala que una vez que el Estado haya presentado su demanda real, o sea, su memoria, la contraparte tiene un plazo máximo de 3 meses para presentar una excepción preliminar, que es la excepción de incompetencia de acuerdo a los antecedentes que tiene. Esa es una vía. Hay otra vía que es particular y que de acuerdo a la reglamentación, al reglamento de la Corte, le permite a ella, de acuerdo a los antecedentes que vea después de esta reunión, llegar a la posibilidad de que ella considere de que hay incompetencia y en este sentido va a citar a las partes de tal manera de poder aclarar el problema. Pero esto ya no depende de las partes, sino que depende de la Corte. Le preguntaré también si Chile debe presentar esa Este es un tema que hay que analizar porque en primer lugar no sabemos cómo va a venir la demanda. Lo que se ha hecho es un anticipo, se ha hecho una solicitud y en esta solicitud se ha dicho en general los fundamentos de hecho son los que se señala en esta solicitud, que son antecedentes de carácter histórico y en los cuales se señala que Chile ha ofrecido en muchas oportunidades negociar una salida al mar de Bolivia. Y ellos consideran de que esa oferta ha permanecido durante el tiempo. Ese es el fundamento en general de hecho que ellos plantean. Y desde el punto de vista de derecho señalan Chile tiene que aceptar esta situación por cuanto el Naciones Unidas y el Pacto de Bogotá señala de que Chile le ha dado competencia a la Corte. Pero el tema tiene que conocerse a fondo una vez que Bolivia presente su memoria para saber a qué atenernos. Y con los fundamentos que conocemos hasta este momento, ¿usted cree que la Corte debería declararse incompetente para presentar este reclamo? Si es que se basa solo en estos derechos expectaticios, como ha dicho Bolivia, ¿debería la Corte declarar su incompetencia? Yo creo que es un tema extraordinariamente complejo. A mi juicio, este es un tema político y no es un tema jurídico. Y la Corte tiene competencia para conocer de asuntos jurídicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los temas de carácter político son aquellos que pretenden transformar el derecho existente. Los temas jurídicos son aquellos que tienen que ver con la interpretación distinta de los hechos. En este caso, a mi juicio, el fondo del problema es el Tratado de 1904.
Y aunque se disfrace de una manera o de otra, con antecedentes históricos, con negociaciones que han fracasado, lo que se pretende en el fondo es llegar a cambiar, a transformar, revisar el Tratado de 1904. Y en este sentido, desde luego, que estaríamos en presencia de un tema político y no de un tema jurídico. Los conflictos se solucionan, si son de carácter político, se solucionan a través de negociaciones directas, a través de buenos oficios, de mediación, de conciliación, de investigación. Si son de carácter jurídico, a través del arbitraje o de la solución judicial. En este caso, a mi juicio, estamos en presencia de un hecho de carácter político y, en consecuencia, la Corte podría declararse incompetente. Ahora, otro problema que se presenta también en este cuadro es que si se consideran los hechos históricos, y estos son, a juicio de Bolivia, el tema de fondo, la Corte bien podría decir, si Chile presenta una excepción de incompetencia, este es un tema que va en el fondo, luego lo vamos a ver conjuntamente con el fondo. Y eso en los distintos escenarios, ¿cuánto podría durar este caso en la Corte de La Haya, desde lo más breve hasta que se extendiera por un periodo largo de tiempo? Yo creo que tenemos un buen patrón para comparar en el caso de Perú. En el caso de Perú, las partes se pusieron de acuerdo en entregarle, luego de la solicitud peruana, entregarle un año para que Perú arreglara y presentara su memoria, y seguía igual plazo para que Chile la contestara. Es facultad también de la Corte, de acuerdo con las partes, que si hay una cantidad de antecedentes que sea necesario rebatir, a su vez establecer plazos siguientes para una réplica y una dúplica. En el caso del Perú tuvimos prácticamente 3 años solamente para presentar los antecedentes escritos y enseguida los plazos que las partes concordaron para hacer los alegatos orales y finalmente la sentencia. Aquí estamos hablando de más de 4 años. Y esto es siempre y cuando no se presenten excepciones de incompetencia. Si la excepción de incompetencia se pierde, vamos a tener un plazo adicional por cuanto el tribunal va a entregar los antecedentes a la contraparte de tal manera de que presente sus puntos de vista. Si según usted este asunto es político, no jurídico, la demanda de Bolivia, ¿hay alguna falla de nuestra diplomacia en no haber sido capaz, a través de la política y de los buenos oficios, de haber encontrado alguna solución y evitar que nos llevaran a La Haya? Y cuando digo de nuestra diplomacia, no me refiero solo a la Cancillería actual, sino desde muchísimo antes, porque este tema no nació con este gobierno, por lo tanto, en ese sentido, con la perspectiva del tiempo, se lo pregunto si no hay una falla en nuestra diplomacia en haber evitado este conflicto a nivel de la Corte. La pregunta la podríamos hacer por el otro lado también, si no hay un error de Bolivia de no haber llevado el asunto a la Corte con anticipación. A mí me parece que Chile ha tenido una línea que ha sido, desde luego, también cortada varias veces con las ofertas de negociación, pero las ofertas de negociación no han llegado a una solución y se han roto, de tal manera de que Chile ha hecho esfuerzos e incluso ha estado bastante cerca de llegar a una solución. Es el caso del año 1950, el caso de Charaña, el año 1976, y ha sido Bolivia la que rechazó las ofertas que se hicieron en ese momento. De tal manera de que la diplomacia chilena, y más que la diplomacia, los distintos gobiernos chilenos han hecho todo lo posible cuando se han presentado las circunstancias para poder resolver este asunto, que no ha sido posible y la mayoría de las veces no por Chile. ¿Charaña nos puede pesar históricamente en el marco de estos derechos expectaticios? Yo creo que el caso de Charaña fue una oferta e incluso fue una oferta también la del año 50, en la época de González Videla, cuando la contrapartida por parte de Bolivia era la utilización de las aguas del Titicaca y se estuvo cerquísimo de una solución. Ahora, ¿esto nos pesa o no nos pesa? Yo creo que la negociación es la manera que existe para poder solucionar las controversias. Pero la negociación significa ver posiciones, hacer ajustes de pretensiones con el objeto de poder llegar a una solución. Y la solución sí que no es obligatoria para las partes. Se han hecho todos los esfuerzos posibles en los momentos que se han entregado y resulta de que no se ha podido hacer los ajustes de pretensiones. En este momento la demanda es tremendamente complicada para Bolivia y también va complicado para Chile. Yo creo que no hay ningún país ni abogados internacionales que planteen un juicio ante la Corte Internacional de Justicia sabiendo de antemano que se va a perder. De tal manera que lo tenemos que tomar en serio y tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para anticipar
evaluar escenarios y con ello trabajar hacia una solución futura. Luis Vidal, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso.